Hemos concluido todo lo que es el estudio del oxígeno, la química del oxígeno y los principales componentes que forman y los compuestos. Faltaría ver un tema teórico muy importante como es la participación en los procesos de combustión del oxígeno. El oxígeno es un comburente, esto tómenlo muy en cuenta, anótenlo. Es comburente, significa que ayuda a la combustión. Si yo quiero hacer un fuego, por ejemplo, una fogata, necesito combustible, temperatura y oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, si no hay oxígeno, no hay fuego. Si no hay temperatura, entonces el oxígeno hace el papel de comburente que ayuda a la combustión, ¿ya? Anótenlo, eso tomen muy en cuenta. El oxígeno es comburente. 3 componentes se requieren entonces para que haya fuego. Si uno de los 3 no está presente, no hay fuego, no hay combustión. Muy bien. El azufre, entonces, en la tabla periódica lo tenemos ahí. Fíjense, el oxígeno ya lo hemos estudiado, ahora falta el azufre y estamos en ello entonces. Aquí vemos las características y algunas propiedades del azufre. Por ejemplo, es un no metal el azufre. Esta es una vista al microscopio del azufre común que todos conocemos, que alguna vez hemos visto, ¿no? Así polvo granulado, así, en un estado físico sólido, granulado, fino, puede ser. Entonces se ve así, más o menos, que cristaliza como esa figura geométrica. Es amarillo, frágil y blando. Esto es importante, miren, insoluble en agua, pero sí es combustible, arde el azufre. Entonces, insoluble en agua. Vean ustedes los estados de oxidación desde menos 2 hasta 6. Tiene menos 2, y cuando está solo, ya sabemos de que está con estado de oxidación 0. Después 4 y 6. ¿No? Hay un más 2 por ahí que es extraño, ¿no? Los más conocidos, menos 2, 4 y 6. Entonces, la estructura cristalina en la figura geométrica es así, ortorrómbica, como un rombo. Es el elemento con más formas alotrópicas. Eso lo vamos a ir viendo. Entonces, aquí está la alotropía del azufre. Entonces, el azufre se presenta con estructuras moleculares diferentes. Tiene una alotropía variable y compleja. La misma sustancia, quiere decir, pero con diferentes propiedades físicas y químicas. Tiene tendencia a la formación de cadenas. La forma alotrópica más frecuente es el anillo sub 8, este de acá. Este es el azufre que conocemos. 8 átomos hacen entonces una molécula, eso significa. Y aquí puedo tenerlo más simple con 6 átomos, aquí con 2 átomos, aquí un solo átomo. Entonces, ¿cómo llego yo de aquí para acá? Con temperatura, calentando, ¿no? Y también al calentar ocurre este fenómeno, tiene la tendencia, como decimos, tendencia a la formación de cadena. Ese azufre común que conocemos granulado como un polvo, es este de acá. Es este. Entonces, si yo agarro una cápsula y caliento, tiene un punto de fusión bajo, alrededor de 118, 120, ya está fundiendo el azufre. Entonces, de pronto se torna líquido ya, ligero y amarillo. Seguimos calentando y puede tornarse viscoso, cambia su consistencia, viscoso y color oscuro. Y así va cambiando en la consistencia y en el aspecto a medida que se lo va calentando. ¿Por qué? Porque se forman cadenas, fíjense, cadenas donde los átomos de azufre pueden ir desde 2000 a 5000. Se van formando cadenas, se hacen más largas, más pequeñas, y así va cambiando, y por eso los cambios de color del azufre cuando
Se la está calentando, se sigue calentando, se sigue aumentando la temperatura. Tiene esa tendencia a formación de cadenas por ese motivo. Muy bien. Entonces, repito, este es el azufre normal que conocemos que existe en la naturaleza. Este de aquí. Yo voy calentando, temperaturas elevadas, llego a este azufre, sigo calentando, vean, 2 átomos de azufre. Y puedo separarlos totalmente, ya alrededor de 1500, 2000 grados Celsius aproximadamente, ya estamos por este sector ya, ¿no? Y dejamos que enfríe y la sustancia tiende a volver a su estado natural. Este entonces es el alótropo más estable. Igual es de acá el que se ha fundido también. Han formado cadenas. Esa tendencia tiene a formar la molécula original entonces. Aquí está la forma macroscópica del azufre. Este es el rómbico que conocemos, que habíamos dicho. Este de acá. Este de acá. Miren ustedes, es como un rombo. La forma geométrica del azufre de la molécula. Entonces, esto ocurre, si ustedes se fijan, hay como 90 grados acá. Entonces, se ha colocado azufre en un vaso precipitado, seguramente, miren. Y se ha fundido. Cuando funde, ahí se retira del fuego. Se retira y enfría cuando funde. Y forma como unas agujas. Y después ustedes lo pueden vaciar y ya queda ya la forma del vaso, la parte interna. Entonces, ese azufre es el monoclínico, ¿no? Al otro. Es un azufre de estas características. Entonces. Y aquí ven ustedes, tenemos una cápsula y alguien está agarrando con las pinzas. Este mismo azufre entonces se puede calentar. Cuando ya funde, miren cómo está ligero y de color amarillo. Yo lo vacío cuando fundió. Pero si yo sigo calentando, miren cómo se torna oscuro y más viscoso. Lo que decíamos hace rato, la formación de las cadenas. Entonces, voy a explicar de nuevo. Tengo la cápsula, tengo el mechero por ahí, agarro el azufre granulado en polvo y voy a calentar. Cuando funde, lo tengo así, ligero, frágil y amarillo. Y yo sigo calentando. Sigo calentando y de pronto se torna viscoso y color oscuro. Ya difícilmente va a escurrirse acá. ¿Por qué? Porque hay cadenas que se están formando más grandes y más pequeñas. Por eso ese cambio en la consistencia y en el aspecto del azufre. Y el azufre fundido, si yo lo vacío al agua, miren, ya tengo el azufre plástico, como un chicle, como una goma. Por eso lo hace útil esa propiedad del azufre en los procesos de recauchutado de llanta. Esto de acá. Muy bien, entonces vean ustedes las propiedades importantes que tiene el azufre. Y aquí hablemos de la abundancia y la localización en la naturaleza, cómo existe el azufre. Es el 16º elemento más abundante en la corteza terrestre. Se lo puede encontrar en estado libre, y en estado libre como también combinado con otros elementos. Se encuentra en grandes cantidades en los sulfuros metálicos y en sulfatos. Entonces aquí están los sulfuros, aquí tengo un sulfato. Tiene diferentes nombres, miren. Dependiendo de qué sulfuro es, le han puesto nombres diferentes. Entonces así se los conoce en todo el mundo. Entonces el azufre se puede encontrar solo. Hay yacimiento de azufre. O también formando sulfuro, también formando sulfato. Aquí está. Y vean los diferentes aspectos entonces. Esto, vean ustedes en la superficie de la Tierra, estos son yacimientos de azufre. Se localiza cerca de zonas volcánicas el azufre. En algunos lugares de la Tierra son zonas turísticas, por ejemplo, hay aguas calientes, aguas termales. Entonces, esa zona
son zonas volcánicas. Alguna vez por ahí cerca hubieron volcanes activos, entonces, pero hay cierta actividad todavía en la profundidad de la Tierra. Por eso es que hay aguas calientes, salen vapores, en diferentes lugares de la Tierra ocurre esto de acá. Y son vapores de azufre, vapor de agua que emerge de la profundidad y eso es lo que calienta los arroyos o las lagunas o algunos ríos. También el azufre está en los combustibles fósiles, está en el petróleo, está en el carbón, está en el gas, el azufre, en pequeñas cantidades. Y en la refinería, para utilizarlo ya el hidrocarburo o el combustible fósil, hay que separar, por supuesto, el azufre, ¿no? Principalmente del gas, el petróleo, hay que separar el azufre. Muy bien. Esto simplemente para mirar, vean ustedes las rocas de azufre. Acá son zonas volcánicas, ahí son vapores, vapor de agua, vapor de dióxido de azufre seguramente. Zonas volcánicas. El azufre, ¿cómo se lo extrae? Cuando hay un yacimiento de azufre, azufre puro. Vean, este es el proceso FRASH. FRASH es la tecnología, es el apellido FRASH, el apellido del investigador que propuso estas tecnologías de extraer azufre de la profundidad. Miren, azufre líquido. Entonces, esta es la superficie de la Tierra. De repente esto está a 100 metros, a 500 metros, a diferentes profundidades y tenemos rocas de azufre. Un yacimiento de azufre a cierta profundidad. Entonces, aquí se trata de 3 tubos concéntricos. Este rosado, el tubo de mayor diámetro, el amarillo de diámetro intermedio y el celeste de menor diámetro. 3 tubos concéntricos, uno dentro del otro y este de acá dentro de los otros dos. Entonces, por este tubo de menor diámetro que está en el centro, ¿qué se introduce? Por supuesto que todo el conjunto de tubería tiene que penetrar hasta donde se encuentran las rocas de azufre acá. Se introduce aire comprimido, pero antes hay que fundir. Vean ustedes, el tubo rosado de mayor diámetro, agua sobrecalentada. Agua sobrecalentada a 140, 170 grados Celsius más o menos. Funde el azufre. Aquí tengo azufre líquido. Todas las piedras de azufre y el azufre que está en la cercanía de acá se funde. Ya lo tengo como líquido el azufre, ahí está. Entonces yo debo tenerlo afuera, en la superficie. ¿Y cómo lo puedo expulsar? Introduzco aire, aire comprimido, ¿no? Aire a presión quiere decir, obligo al azufre líquido a salir a la superficie. Entonces, azufre prácticamente puro tengo acá. Esta es la tecnología más conocida a nivel mundial para producir azufre, pero cuando hay yacimiento de azufre, es decir, azufre puro, no como mineral. Si lo tengo como mineral, entonces debo utilizar un método químico. ¿Este será un método físico o un método químico de producir azufre con este procedimiento? ¿Será método físico o químico este de acá? Método físico. El método físico, por supuesto, ¿no? Pero estamos fundiendo el azufre y ya lo tenemos como azufre líquido y luego lo expulsamos por la presión del aire. Muy bien. También de los combustibles fósiles, fíjense, en los combustibles fósiles, ya sea el gas o el petróleo, ¿no? Hay que oxidarlo, aquí se lo oxida con presencia de catalizadores, lo puedo tener así como sulfuro de hidrógeno, entonces tengo que oxidarlo y lo llevo hasta azufre elemental, y también otro compuesto con un estado de oxidación intermedio del azufre. Entonces ocurre la reacción de esta sustancia con este de acá y oxidamos más azufre. Aquí se reduce y se oxida este, ¿no? Por eso tengo más azufre. Y por supuesto los catalizadores son mezclas de óxido en este caso. Entonces, de los combustibles fósiles se los puedo obtener oxidándolo, esa es la conclusión. Oxidándolo, que lo tenemos en mínimo estado, entonces hay que oxidarlo. Y cuando es azufre
puro, o sea, hay yacimiento de azufre, que se utiliza esta tecnología. Muy bien, seguimos entonces. Y aquí, vean ustedes, es yacimiento de azufre, pero no en la profundidad, no es una mina de azufre que está ubicada en la profundidad, sino está en la superficie. Vean ustedes, grandes cantidades de azufre. Entonces, estos países pues, son afortunados, ¿no?, de tener este recurso natural ahí en la superficie. No hacen mucho esfuerzo ellos para ingresar a las profundidades, como en este caso. Otros países pueden tener azufre, pero en las profundidades de la Tierra, entonces ellos tienen que buscar alguna tecnología, buscar la forma de extraer ese azufre en las profundidades. En otros casos, entonces, otros países tienen azufre, pero en la superficie, bueno, y no hacen demasiado gasto. Directamente las máquinas vienen en el tren y llevan la fábrica. Muy bien, seguimos entonces. Ahora hay que ver los compuestos de azufre. En su estado mínimo, por ejemplo, se tiene este gas, el sulfuro de hidrógeno. Vamos a hacer una pasada rápida, después puede ser un complemento en la pizarra de la siguiente clase. El sulfuro de hidrógeno, entonces, ¿con qué estado de oxidación estará el azufre aquí? ¿Con qué estado de Menos oxidación? 2. Está con -2, entonces, ¿qué puedo decir? ¿Está en su mínimo estado? ¿Está en un estado intermedio? ¿Qué puedo decir? Está en su mínimo estado, ¿no? Está en su mínimo estado. Entonces, es un gas. Es un gas combustible, es un gas soluble en agua. Combustible quiere decir que arde, ¿ya? Aquí está inflamable, color, tiene un olor fétido, tiene un mal olor altamente tóxico. Típico gas cuando hay descomposición de proteína. Cualquier alimento que tenga proteína, este, por ejemplo, las carnes, los huevos, lácteos, cuando se descomponen, generan un olor insoportable, se dice, ¿no? Un mal olor. Y uno de los principales causantes de ese mal olor es esta sustancia. Imagínense un huevo descompuesto, una carne descompuesta, ¿no? Un maloliente, un mal olor. Eso significa fétido. ¿Y por qué? Porque son las proteínas. Y en las proteínas hay azufre. En las proteínas hay azufre. Entonces, por eso es que se generan los malos olores cuando se descomponen los productos alimenticios. Muy bien. Entonces, en su estado mínimo. Vamos a hacer un complemento importante aquí, ya le decía yo en pizarra. Vamos a ver cómo se obtiene esta sustancia, vamos a hacer esquemas, reacciones con el agua, combustibilidad, y será oxidante, será reductor esta sustancia. Si está con su mínimo estado, ya todos deben saber y vamos a fijar ya examen. Mañana, esta semana vamos a fijar el examen. Será oxidante o reductor si está con su mínimo estado. Ya deben saber ya. A ver, vamos, respondan. Oxidante. A ver, si usted me dice que es oxidante, quiere decir que va a oxidar a otra sustancia y él se va a reducir. ¿Se puede reducir? Si está con -2. Tiene -3, tiene -4 el azufre. Tiene -3, -4. A ver, vamos confundiendo. Vamos, participen. Aquí yo veo quién habla. Es reductor, ingeniero, Claro que es. ¿Por qué? ¿Por qué dice que es reductor? porque sus valencias son -2, +2, +4 y +6.
Claro, claro que sí. Las más conocidas son menos 2, 4 y 6. Hay un más 2 también que es poco frecuente. Entonces, ¿qué podemos decir? Acá está en su estado mínimo, aquí en el sulfuro de hidrógeno. ¿El azufre estará en su estado mínimo o en su estado intermedio? Su estado mínimo. Está en su estado mínimo. Entonces, en una reacción química puede cambiar a un estado superior, nada más. Puede oxidarse, nada más. Puede oxidarse él. Entonces, al oxidarse va a reducir a otro. Entonces, es reductor. No hay que confundir. Es reductor. Entonces, su característica la vamos a ver en un complemento en la siguiente clase, ya en pizarra. Ahora hablemos de este otro, dióxido de azufre. Miren ustedes, ¿con cuánto está el azufre acá? Pero yo quiero que participen. ¿Con cuánto está el azufre aquí? 4. 4. Está con 4, claro que sí, está con 4. Entonces, ¿qué puedo decir yo? ¿Está en su estado máximo, mínimo o intermedio? Intermedio. Está en un estado intermedio. En una reacción química puede reducirse, puede oxidarse. Pero fíjense cómo tiene siempre la preferencia de estar en algún estado. Tiene preferencia de ser oxidante o ser reductor, los compuestos. Y este dióxido, o sea, el azufre es más estable cuando está como compuesto, como azufre 6. ¿Ya? Tiene esa tendencia. Entonces, este tiende a ser más reductor. Reductor. Reduce a otro, quiere decir, y él se oxida. ¿Por qué? Porque está en un estado intermedio, tiene esa tendencia. Y vamos a ver ya sus reacciones de oxidorreducción. Entonces, es un gas incoloro de olor asfixiante. Este es soluble, pero no es combustible, no arde. Es 2.5 más pesado que el aire. Se lo utiliza como disolvente, como fumigante. Vamos a ver en su momento. Sustancia reductora, aquí está, miren ustedes. Se forma a partir de la combustión del azufre elemental o del sulfuro. Siempre cuando hay calentamiento de sulfuro se libera este gas. Producto intermediario en la obtención del ácido sulfúrico. Muy bien, ¿qué más tenemos? Y el trióxido, aquí, ¿con cuánto está el azufre? Con más 6. Está con más 6, ¿no es cierto? Con más 6. Y está entonces en su estado máximo, mínimo, ¿qué puedo decir yo? Estado máximo. Estado Máximo. máximo. Entonces, este es un anhídrido, entonces, el trióxido. Que al reaccionar con agua va a formar ácido sulfúrico. Y el dióxido de azufre, el anterior, al reaccionar con agua, porque es soluble, al reaccionar con agua va a formar un ácido también. ¿Qué ácido será? Si fíjense, al reaccionar con agua forma el sulfúrico, entonces al reaccionar con agua, ¿qué formará? Ácido sulfuroso, ¿no? Con estado 4. Muy bien. Entonces vamos a hacer complemento para esta sustancia. Vamos a hacer complemento para esta y para esta otra de acá. En su momento. Siguiente clase. Aquí ya son complementos importantes sobre el ácido sulfúrico, que es toda una clase aparte que vamos a ver. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? A ver, aquí nos vamos a cortar. Por mensaje le voy a enviar la fecha del examen. Ya, yo prefiero hacerlo un sábado o un domingo, si tiene toda una posibilidad. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿O quieren dar presencial? El segundo examen lo vamos a hacer presencial. Este lo voy a hacer así normal. Virtual lo voy a hacer primero. Bueno, jóvenes, nada más. Vamos a